¿Quién decide lo que se enseña en la escuela? ¿Qué idea de sociedad hay detrás de cada política pública educativa? ¿Y qué puede decirnos Platón sobre las políticas públicas? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión docente. Mi nombre es Yolima Sánchez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Y hoy quiero invitarte a pensar acerca de un tema que atraviesa nuestro quehacer cotidiano. Y aunque muchas veces no lo cuestionamos de manera consciente, sí pensamos en él, y es sobre las políticas públicas educativas. Acompáñame hasta el final para que podamos reflexionar sobre este valioso tema. Seguramente, más de una vez te has preguntado quién decide lo que se enseña en la escuela, por qué ciertos enfoques llegan al aula y otros no, y qué idea de sociedad está formando cuando se toman estas decisiones. Para dialogar sobre esto, hoy haremos un puente entre dos miradas. Por un lado, el enfoque contemporáneo de las políticas públicas y por el otro, el pensamiento político de Platón, un filósofo que, aunque escribió hace muchísimos siglos, sigue teniendo bastante que decirnos sobre educación y sociedad hoy. Para empezar, necesito aclarar algo fundamental. Cuando hablamos de políticas públicas, no nos referimos solo a normas o documentos oficiales. Las políticas públicas son decisiones y acciones del Estado, orientadas a responder a los problemas sociales concretos. En el caso de la educación, estas decisiones definen qué se enseña, cómo se enseña, qué se evalúa y qué se considera valioso aprender. Y aquí hay una idea clave. Las políticas públicas no son neutrales. Siempre reflejan una determinada visión de sociedad, de ciudadano y de futuro. Dicho quizás de otra manera, sería que cada política educativa expresa una idea explícita o implícita de qué tipo de ser humano se quiere formar. Y si las políticas educativas expresan una visión de sociedad, entonces valdría la pena preguntarnos desde dónde se construyen esas decisiones. Bueno, aquí quiero detenerme un momento desde mi experiencia como docente, ya que muchas veces cuando analizamos una política educativa sentimos cierta frustración. Y frustración porque lo que está escrito en los documentos parece muy distante de lo que realmente ocurre en la institución y en el aula. A veces da la impresión de que las políticas se elaboran desde un escritorio con una mirada principalmente administrativa o económica, pero que desconoce las realidades educativas concretas, como son los contextos, las emociones de los estudiantes, las condiciones reales del aprendizaje. Y a veces uno se pregunta en qué se fundamentan estas políticas al momento de ser diseñadas, ya que están totalmente descontextualizadas. Entonces aparece ahí como una incertidumbre, pero también una tensión que permite abordar o ver que existe una diferencia entre el diseño de la política y su implementación real. Esto pues es una de las grandes discusiones actuales de la educación, y bueno, por ello aquí considero que el rol del docente es clave como mediador crítico entre esa política pública y la realidad educativa, donde hay que hacer una transición y una transición que beneficie a toda la comunidad educativa. Curiosamente, pues esta tensión no es nueva. Ya en la filosofía política clásica encontramos reflexiones profundas sobre la relación entre educación, política y bien común. Y dentro de esas reflexiones encontramos a Platón. Para Platón, la política no es simplemente una administración del poder. La política tiene como fin último el bien común.
En uno de los escritos más importantes de Platón, está titulado La República, Platón sostiene que una sociedad justa solo es posible si la educación forma ciudadanos justos. Qué interesante. También indica Platón que la educación ocupa un lugar central en el pensamiento político. Y allí mismo en este escrito de la República, Platón manifiesta que el Estado debe garantizar la educación, que la educación debe formar la razón, el carácter y la ética. En esto Platón no separa la política de la educación, van juntos, porque para él educar pues es la base de toda organización social justa. Y esta idea importantísima de Platón considero que hoy sigue vigente. Y sigue vigente cuando nosotros analizamos esas políticas educativas actuales. Miren que Platón afirma que educar bien es gobernar bien, porque la educación moldea el carácter y la razón. Además, ayuda en ese modelaje de las acciones de las personas. Entonces, desde esta perspectiva, pues la educación no se ve solo como esa transmisión de contenidos, como algo repetitivo, sino que se ve como un proceso de formación ética y de formación social, llevándonos a concebir o a pensar de que toda política educativa en el fondo es una apuesta ética, y esto me parece como una idea muy potente. Cuando Platón manifiesta que toda política educativa es una apuesta ética, es porque él está observando y está definiendo que los valores son primordiales y que son la base vital para esa sociedad que se quiere construir. Entonces, valdría la pena preguntarnos qué pasa cuando llevamos esta reflexión filosófica al contexto actual. Si miramos el caso colombiano, encontramos múltiples políticas educativas orientadas a mejorar la cobertura, la calidad, la equidad, no sé, como por ejemplo la Ley General de Educación, los planes decenales, los DBA, que han permitido avances importantes, donde pues estas políticas responden a problemas reales y necesarios, pero sin embargo, desde una mirada platónica, podríamos preguntarnos algo más profundo, y es hasta qué punto estas políticas están pensadas para formar ciudadanos orientados al bien común, y cuánto espacio dejan para la realidad del aula, para la voz del docente, para las necesidades del estudiante. Aquí Platón nos recuerda que la educación debe formar personas, no solo competencias. Debe formar seres humanos, humanizados, no simplemente seres capaces de repetir información. Y entonces podríamos decir que aquí aparece nuevamente esa tensión entre el ideal y la práctica, entre la norma y la experiencia educativa concreta. Y pues bueno, no quiero decir que todo en políticas públicas está mal, ya que estas políticas pues han ampliado la cobertura, han organizado el currículo, pero lo que quiero o lo que busco es que podamos reflexionar un poco acerca de cómo poder equilibrar calidad, equidad y formación humana. Un poco lo que planteaba Platón o lo que él buscaba al hablar de ese estado ideal. También podernos preguntar
cómo llevar estas políticas al aula sin perder el sentido pedagógico. Y el por qué esto va en línea de ese estado que promovía Platón, ese estado ideal, tiene que ver porque en este estado se entiende la educación como un auténtico arte de conducir el alma hacia la verdad y el bien. Y pues esto hace que el pensamiento de Platón se haga vigente e importante hoy. Porque esto es lo que hoy se debería estar buscando en las políticas públicas. Esto se hace vital al ir al porqué y a la esencia de las políticas públicas. Al inicio nos preguntábamos sobre quién decide lo que se enseña en la escuela y qué idea de sociedad hay detrás de esas decisiones. Bueno, yo consideraría que lo que se enseña no es casual, que responde a políticas públicas educativas que expresan una visión de ser humano y de sociedad al cual se está proyectando. Y Platón nos recuerda que educar es siempre una decisión política y ética, porque la educación pues depende de la justicia de una sociedad. Y si hay una buena educación, hay una sociedad justa, lo indicaba Platón. Y muchas veces olvidamos esta concepción platónica de este filósofo de poner la educación en el centro a partir de las necesidades propias del ser humano. Además que Platón dice que cuando esto se hace, el hombre encuentra la felicidad, porque esto va de la mano. Entonces, quisiera a través de esta reflexión que estamos haciendo, poder pensar en esa frase que expresó Platón, que es que la educación es necesaria, pero la auténtica educación es la que conduce a la verdad y al bien. Para que podamos nosotros, a partir de nosotros mismos, a partir como de un autoexamen, podernos preguntar quizás cómo lograr que las políticas educativas dialoguen con la realidad del aula y contribuyan verdaderamente al bien común. Cómo hacer real esto que Platón manifestaba o exponía de cómo la educación debe aportar al bien común, debe aportar al crecimiento de esa sociedad. Y creo que al preguntarnos y dar respuesta a eso, podremos lograr un puente entre esas políticas públicas que a veces parecieran sacadas de otro mundo y no de la realidad propia de la sociedad, en este caso de la sociedad colombiana, cómo a través de nuestra labor docente podemos aportar para que cada día esas políticas públicas pues puedan ser renovadas, pero puedan nacer y formarse a partir de las necesidades propias del contexto de las escuelas y del aula. Entonces creo que nos queda como docentes, y no sé si estén de acuerdo conmigo, compañeros, una gran labor
una gran responsabilidad de buscar, mediar, buscar ese diálogo entre la realidad del aula y esas políticas educativas. Muchas gracias por estar hasta el final y acompañarme en esta reflexión sobre políticas educativas. Por favor, háganme saber sus comentarios y agradezco mucho la atención prestada.